Hola, buenas noches. Hi everybody, como dice el maestro Hyman. Acá estamos nuevamente en el viernes de ley seca, viernes preelecciones, viernes sangriento, como diría en la canción de Frágil, para los que somos un poquito por encima de los 40 años. Acá estamos esperando que se una. Está mi sobrino por ahí, Marco, qué gusto que estés por aquí. Yani, bienvenida, bienvenidos a todos los que se están conectando. Ahí se está conectando el doctor Bruce Lipton, qué orgullo que esté conectado. No, mentira, es broma. Ya quisiera yo que se conecte con nosotros Bruce Lipton. Estamos conectándonos, vamos a esperar un poquito, que vayamos sumando gente para empezar el live. Vamos a darle un minutito más. Hola Denise, qué gusto tenerte. Bueno, hoy no vamos a hablar de política por si acaso, está prohibido. Vamos a hablar de salud, como siempre, desde acá de la plataforma del Instituto de Medicina Funcional. Espero que ya hayan escuchado hablar de este instituto que está dando la hora en la salud con una perspectiva moderna, actualizada, viendo la salud desde la salud y no desde la enfermedad. Así que es muy importante en estas etapas de pandemia, es muy importante optimizar nuestra salud, prepararnos, estar de la mejor manera para tener mucho mejores resultados en general en nuestra vida, en general frente a una vacunación, en general ante una infección, ¿no? Les aseguro que si estamos en buenas condiciones de salud y buena inmunidad, la infección de cualquier tipo de virus podría pasar desapercibida o muy leve. Bueno, habiendo pasado ya 3 minutos, Mabel, empezaremos a presentar. El tema de hoy es los mitos de la alimentación y la nutrición. Quiero primero disculparme porque durante mucho tiempo no le di importancia a la nutrición y por lo tanto cuando yo estaba en el hospital, ya sea de interno o de residente o de médico, había una personita al costado de nosotros que siempre nos seguía para todos lados y por ahí alguien preguntaba, ¿quién es esa chica? Ah, es la nutricionista, decíamos. Ah, ya, bueno, le decíamos, dieta blanda, dieta líquidos amplios, era la indicación que como médico había aprendido en mis 3 meses de nutrición en la universidad, así que no le daba mucha importancia durante más de 15 años de médico, hasta que poquito a poquito comencé a descubrir la importancia de la nutrición en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y obviamente es una herramienta fundamental para esto, ¿no? Entonces hoy por hoy mis respetos y mi admiración a todos estos profesionales que trabajan en nutrición, que trabajan en la salud y que son un apoyo fundamental a nosotros como los médicos que hoy caminamos de la mano para conseguir mejores resultados. Entonces hoy vamos a tener una invitada en este live, a una nutricionista conocida, amiga de la casa, para hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Les voy a presentar a Jessica Lo. Ella es nutricionista clínica, ¿no? Ella es muy chancona y estudiosa. Si no está trabajando, está estudiando, y si no está estudiando, está trabajando. Así que tiene muchas cosas que compartir. Y así como yo, la idea es enseñar conciencia y generar salud enseñando. Porque obviamente el impacto que podemos tener en una consulta es de una persona y a un poquito más en su entorno, pero gracias a esto podemos llegar a mucha más gente y generar salud. Entonces Jessica es nutricionista hace más de 6 años, con una experiencia y estudios de una maestría en nutrición oncológica, y obviamente tiene una amplia experiencia manejando y apoyándonos en nutrición. Así que invito a Jessica a la transmisión.
Vamos a esperar que Jessica se una a nosotros. Ahí está. Hola Marco, ¿qué tal? Hola Buenas Jessie, noches. bienvenida. Gracias, gracias. Qué bueno en realidad que hayas especificado eso, sobre todo que casi nunca nos han tomado en cuenta de repente como nutricionistas, ¿no? Y de hecho, así como médicos como tú, hay otros médicos que realmente no han considerado la importancia, ¿no? Sobre todo para el tratamiento del paciente, que finalmente todo lo que estamos buscando es la salud, el bienestar del paciente, ¿no? Y hay pocos médicos, como tú obviamente, que están nos consideran bastante, ¿no? Nuestra intervención realmente es bastante importante y ya está visto, ¿no? Pero bueno, en realidad las cosas están para cambiarlas poco a poco, ¿no? Con la intervención de nosotros como nutricionistas, ir cambiando esto, lo que siempre se ha tenido como idea, a algo nuevo, ¿no? O algo que es de vital importancia, ¿no? Sí, pues Jessica, y yo realmente no diría que tan nuevo, porque Hipócrates ya decía, ¿no? Claro. Eres lo que comes, entonces estamos hablando del padre de la medicina que era nuestro papá y no le hicimos caso, ¿no? Y hoy por hoy, como dije al inicio, mis disculpas y mis respetos, y hoy por hoy son el brazo derecho del médico, el brazo izquierdo del médico, la pierna derecha y la pierna izquierda, porque sin nutrición correcta no hay salud. Entonces nosotros no podemos sanar si es que no enfocamos la nutrición. Jessica, una pregunta personal para que te vayan conociendo. Y no es, sé que, sé- ¿por qué estudiaste nutrición? ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue que llegaste a esto, no? Bueno, no fue mi primera decisión para comentarlo, ¿no? O sea, no fue lo que yo dije, inicialmente voy a estudiar nutrición. Yo siempre busqué algo relacionado con las ciencias, ¿ya? Era muy buena en ciencias en el colegio, entonces siempre fui orientada hacia eso. De hecho, al comienzo quería estudiar química, ya, o sea, tiene que haber relación, pero no estamos hablando directamente de la nutrición, pues, ¿no? Investigué, fui a charlas como toda colegiala, ¿no? Que va a charlas sobre carreras universitarias y me fui interesando mucho más, ¿no? Jessica, a mí me dijeron que te fuiste a 300 charlas, ¿es verdad? No, Eso más. me han dicho, eso me han dicho. Una amiga que está por Turquía me comentó que... Ay, ay. Varias, realmente carreras que no tienen nada que ver incluso con la ciencia, porque de todas maneras tenía intereses, ¿no? Porque pensar de que realmente, pucha, ¿qué va a ser de mi futuro? Qué voy a estudiar para que eso dependa, ¿no? Lo que voy a seguir adelante. Entonces, fue difícil, pero al final fui conociendo universidades en las cuales me daban las charlas. Al final creo que la química no era lo que yo estaba buscando, luego decidí por química farmacéutica, ¿no? Entonces luego fue mutando mi idea, fue mutando hasta que finalmente me hablaron de las industrias alimentarias también como nutrición, ¿no? Entonces, hablando de eso, dije, no quiero mucho entrar a procesar alimentos, no ir a ese campo, ¿no? Entonces, investigando un poquito más, decidí ya atender a la charla de nutrición y en realidad me interesó bastante, pues, ¿no? Dije, esto es para mí. Y antes no era tan común estudiar lo que es la nutrición, no había tanto ese interés, ¿no? Por estudiar. Y de hecho, me pareció algo súper nuevo para mí, como salir del colegio a llevar una vida universitaria, ¿no? Con muchos cambios, pero en realidad fue lo mejor que me ha podido pasar. O sea, creo que finalmente fue mi vocación desde un inicio. Y ya, pues aquí estamos, ¿no? Siguiendo todavía con los estudios para poder complementar, ¿no? Jessica, ¿y es verdad que un nutricionista bueno tiene que tener algo de chef? Bueno, no es como que chef, pero sí tener al menos los conocimientos, pues, ¿no? Básicos de la preparación de los alimentos. De hecho, en las universidades te enseñan un poco, ¿no? También ¿Sí? Sí, claro, Obviamente porque la nutrición tiene que saber rico también, ¿no? No tiene que ser fea, ¿cierto? claro. De eso se trata, ¿no? Que la alimentación finalmente uno vaya disfrutando del proceso. ¿No? No se trata simplemente de me dieron la dieta y tengo que ser súper estricta o tengo que hacer la dieta. Entonces, de eso hablo mucho con mis pacientes, ¿no? Que se trata de un proceso en el cual uno tiene que ir involucrándose, ¿no? Involucrándose de manera emocional también tiene mucho que ver y obviamente disfrutar de cada proceso. O sea,
tengo pacientes, por poner ejemplos, ¿no? Que al comienzo como que no, o sea, lo hacían porque, bueno, tenían que hacerlo por salud, pero luego el interés que se despierta en cada uno de ellos es increíble, ¿ya? O sea, disfrutan del proceso de seleccionar los alimentos que van a consumir, luego de cómo prepararlos, ¿no? Interactuar mucho durante la preparación, o sea, es muy importante. Entonces, he visto grandes cambios en muchas personas y de hecho el motivo de involucrarse más emocionalmente con los alimentos, hemos obtenido también grandes resultados con eso, ¿no? Excelente. Entonces ahí la nutrición no es solo comer bien, sino disfrutar del proceso. Me quedo Claro. con eso, esa linda frase, Jessica. Y vamos a entrar ahora ya al tema, ya te hemos conocido un poquito más. Este, y vamos a hablar ahora de los mitos, ¿no? De la alimentación y la nutrición, ¿no? Un mito es una historia imaginaria, ¿no? Que cambia un poco las verdades o las cualidades de una persona o una cosa, ¿no? Una de las cosas que más me gustó de niño es hablar de mitología griega, ¿no? Donde obviamente eran historias pues bien, bien bonitas, pero obviamente un mito ya relacionado a lo que sucede en la alimentación es una historia que no sabemos de dónde viene, donde le dan cualidades específicas, ya sean beneficiosas o negativas a los alimentos, y eso se consideran verdades, ¿no? Porque ni siquiera ya son cosas imaginarias, sino la gente piensa que son verdades. Y no sé, yo creo que tenemos bastantes mitos en lo que es la nutrición y te hemos invitado a Kika para que nos ayudes a desmitificar, perdón por se me trabó la lengua, algunas cosas que obviamente van a ayudar a la gente a aprender, porque lo más importante es aprender, ¿no? No es solo recibir una prescripción, sino aprender. La Exacto. persona que en este camino de sanar se aprende va a hacer de que su sanación sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te parece si empezamos ya con los mitos o todavía quieres, Creo que ¿Estamos listos? Ya, listo. A ver, el primer mito, acá viene el primer mito. Vamos a hacerlo como en forma de pregunta, Jessica, a ver, porque obviamente, y quiero que me expliques un poquito qué es una dieta restrictiva, porque muchos dicen que las dietas restrictivas son saludables, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y explícanos un poquito qué es una dieta restrictiva y si es saludable o no es saludable. Muchos dicen que sí es saludable. ya, a ver, vamos a explicar primero qué es una dieta restrictiva. En realidad es una dieta baja en calorías o muy baja en calorías, ¿no? Que no cubre obviamente nuestros requerimientos basales. ¿Qué significan nuestros requerimientos basales? Es lo que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar de manera correcta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué O sea, pasa? es mi presupuesto diario, digamos así. Es lo Claro, que yo necesito para vivir, mi presupuesto exacto, diario. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que de hecho, tú también, Marco, te has podido encontrar con este tipo de personas que han hecho dietas muy restrictivas en las cuales tengan un déficit calórico, ¿no? Que no están cubriendo con las calorías de repente basales que te estoy comentando. Y al final estas dietas restrictivas no resultan ser saludables, ¿no? Este déficit que te estoy comentando puede generar lo que es una alteración del metabolismo, ¿no? Hay problemas hormonales, incluso lo he visto en ciertos pacientes que tienen problemas con el periodo de menstruación, problemas de tiroides, ¿no? Incluso también llegan a alterarse lo que es la presión arterial, alteración en sí de los lípidos sanguíneos que podamos encontrar, el colesterol, triglicéridos, ¿no? También puede generar lo que es hipoglicemias e incluso la pérdida muscular. Entonces, viendo estas consecuencias, realmente nos podemos dar cuenta de que no son saludables. Y muy aparte de esto, están manifestados en síntomas, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, mareos, debilidad, estreñimiento, porque también genera mucho estreñimiento, ¿no? La disminución de la concentración y atención incluso para hacer las cosas. Y también hay un factor muy importante que es el aspecto psicológico, ¿no? Hacer este tipo de dietas que son restrictivas, restringirte tanto en consumir ciertos alimentos puede generarte lo que es la ansiedad, la frustración, ¿no? La depresión incluso, la desmotivación de querer seguir comiendo y al final se ve una mala relación con la comida, ¿no? Y eso es lo que yo te comentaba al inicio, que la idea es disfrutar del proceso, disfrutar de consumir los alimentos, que al final son vital, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo, ¿ya?
es realizar más que nada una dieta balanceada, ¿no? La cual nos vaya a garantizar lo que es el aporte de nutrientes, tanto macronutrientes, o sea, carbohidratos, grasas, proteínas, como micronutrientes, como vitaminas y minerales que también son esenciales para la vida, ¿no? La idea es, si tienes de repente la idea todavía de hacer una dieta restrictiva o tener mal estilo de vida quizá, ¿no? Tenemos que hacer primero un cambio, generar un cambio en esto, ¿no? Y hacer que al final esos hábitos de alimentación que vamos a ir adoptando sean sostenibles en el tiempo para poder asegurar el bienestar del paciente, que es lo que finalmente queremos. Una dieta restrictiva no es sostenible en el tiempo. No, totalmente No lo puedes sostener. No lo puedes sostener, y lo vemos, ¿no? Justamente en las consecuencias que te he nombrado. Una dieta restrictiva, una alimentación restrictiva enferma. ¿Qué dietas restrictivas has visto así que tú te has dicho, wow, ¿cómo puedes vivir así? O sea, dame un ejemplo de un desayuno restrictivo. Un desayuno restrictivo he visto media taza de piña y una lonja de jamón de pavo. Media taza de piña y una lonja de pavo. Exacto. Ni rico es eso, imagínate. Aunque sea, si me van a restringir, déme algo rico, ¿no? Claro, o después, no sé, pues, o sea, me han dicho, estoy comiendo agua y lechuga, ¿no? Entonces, solamente eso. Y es como, ¿en serio? ¿cómo puedes vivir con eso? Y al No, final, eso ya es en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en la enfermedad, ¿no? Finalmente lo vemos ahí. Claro, y ese es un enfoque, si me permite, si me corrige, si me equivoco, enfocado en disminuir las calorías y no fijarse en la densidad nutricional ni en el balance, ¿no? Exacto. Es tal Listo. cual. Entonces, el primer mito, ¿las dietas restrictivas son saludables? Es un mito. Conclusión, es un mito. No recomendamos las dietas restrictivas. No. Trae peores resultados. Perfecto. Entonces, espero que quede claro, no dietas restrictivas, no es saludable, puede ser resultadista, puede bajar de peso, pero no va a traer salud. Y sobre todo las dietas deben ser individualizadas, ¿no? Tienen que ser personalizadas, de eso se trata la nutrición. No hay nada estándar o general para todos. Así sea agrupado por, de repente, grupo etario, no es así. O sea, siempre es personalizado, de acuerdo a las condiciones que ya tenga cada persona, o de repente si es una persona sana. Si yo tengo mi gemelo, fantástico, y come igual que yo, no es igual, tiene que ser diferente, ¿cierto? Exacto. Correcto. Correcto. Vamos con el segundo mito, Jessica, ¿te parece? ¿O quieres, si vamos al segundo mito? A ver, este mito me gusta, ¿no? Ya sabía que para bajar de peso, tengo que hacer más deporte. A ver, el ejercicio sí contribuye al proceso de la disminución de peso, ¿no? Pero, sin embargo, no solo depende de ello. Son muchos otros factores que van a influenciar en esa disminución de peso, ¿no? Y que son importantes. Por ejemplo, la alimentación, obviamente, ¿no? Las horas de sueño también son muy importantes. La persona que no duerme no ayuda a la disminución de peso, ¿no? El factor emocional tiene que ver mucho, ¿no? Eso también, me parece conocido. Creo que por ahí he escuchado cuatro pilares. Exacto. Obviamente, evitar el estrés también es muy importante. Hay muchos pacientes que están súper estresados ahora, bueno, en sí por la pandemia, en sí por el trabajo, lo que conlleva, ¿no? A veces se puede evitar, a veces lamentablemente no, pero siempre hay cambios que se pueden realizar, ¿no? Para poder evitar tanto estrés y evitar como decir, el estancamiento a no bajar de peso, ¿no? A veces dicen, no, pero si estoy haciendo actividad física un montón, o si me como esto ahora, voy a hacer, no sé, pues 2 horas de cardio. Entonces, hoy me como una pizza en la noche, que es viernes, porque mañana voy a montar bicicleta 4 horas. Exacto, entonces no es así, no funciona de esa manera. Todo hay que tener un balance, y de hecho estos factores que te estoy comentando son muy importantes, así como también eliminar los hábitos nocivos, ¿no? El tabaco, el alcohol, ¿no? Siempre hay que tener un balance en la vida, ¿no? Entonces, Sí, he escuchado, ¿no? Oye, ¿quieres una torta de chocolate? Sí, total, mañana me toca correr o me toca nadar. Hay que ser Eso lo he escuchado muchas veces, muchas veces. Lo que yo hablo bastante es sobre ser conscientes de la alimentación que estemos teniendo, de los alimentos que vayamos a introducir a nuestro cuerpo. Es como que nuestro cuerpo sea una computadora. Depende del USB que vayas a introducir con la información, es como va a reaccionar, ¿no?
si pues metes información con virus, obviamente tu computadora se va a malograr, ¿no? Entonces, yo Claro. siempre digo eso, dentro de las decisiones que tome cada uno, hay que ser conscientes y realmente tomarnos un tiempo en analizar de repente cada alimento que vayamos a consumir, ¿no? Si está Ya fuera de que, nuestro régimen o algo así, hay que analizarlo. Finalmente es la calidad de alimentos que vamos a consumir, ¿no? sí, y ahí quisiera complementar un poquito porque yo siempre aprovecho a los pacientes y le digo que la nutrición y el deporte es como Batman y Robin, ¿no? Los que hemos visto Batman y Robin, sobre todo el antiguo que se daban plash, plof, ¿no? Batman hacía todo, pues, y Robin lo aplaudía o le decía Santos, no sé qué cosa, Batman, ¿no? Entonces, Batman es la nutrición y Robin es el deporte, ¿no? Y sí tienen que ir de la mano, pero no uno solo ni el otro solo, ¿no? Pero siempre debemos empezar con la nutrición. Y como bien dices, no depende de esos dos factores, sino de los otros factores que son el estrés, el estado emocional, el buen sueño, ¿no? Una persona Exacto. estresada activa hormonas de estrés, que es el cortisol, la insulina, y obviamente eso hace inviable que tengamos una buena nutrición, porque vamos a tener mucha ansiedad y genera todo este cambio. Bueno, excelente. Entonces, para cerrar este mito, para bajar de peso tengo que hacer más deporte, eso es un mito, Es un ¿no? mito. Y también quiero acotar que la actividad física que se vaya a realizar es adaptada e individualizada, así como la alimentación. No todos pueden hacer todo, quizás, ¿no? Y una persona que no haga actividad física, a que pase al día siguiente a hacerlo, va a costar este proceso de adaptación al ejercicio físico, puede durar hasta un mes incluso, ¿no? Entonces se deben de dar más que nada recomendaciones específicas dependiendo de la capacidad de cada uno. Y aprovecho Perfecto. también en darle importancia a lo que es no solamente hacer cardio, por ejemplo. Muchas personas dicen, no, voy a hacer cardio para bajar de peso. Pero lo que también es importante es los ejercicios de fuerza, los que nos van a ayudar a generar lo que es la masa muscular. Y de hecho, lo que se tiene que hacer es sostenible en el tiempo también, es preservar esa masa muscular, ¿no? Es muy importante también aclararlo. Sí, quiero aprovechar, ya voy a ingresar a mi amiga Karen, la china, ¿no? Que es Kao Lover, ¿no? Que ahí postea su foto de su torta de chocolate porque el día siguiente va a tener una sesión de 2 horas de Kao. Así no funciona China, por favor, hay que equilibrar, ¿no? El deporte con. Y aprovechando eso, decir, ¿no? Que obviamente hay marcas que venden en botellitas que terminan en Shure, ¿no? Que están diciendo de que si tomo eso conservo mi masa muscular, ¿no? Entonces, definitivamente eso no es nutrición y eso no va a conservar tu masa muscular, sino la combinación de las dos cosas, ¿no? La buena nutrición y el deporte. Claro, todo tiene que ir también de la mano de un profesional que te pueda dar los consejos, ¿no? Quizás uno, vemos un comercial o vemos algo, de marketing que finalmente lo podamos captar de una manera distinta, ¿no? No de repente con la finalidad que se quería llegar. Entonces siempre es bueno preguntar cualquier duda para que sean resueltas, ¿no? Y de alguna manera lo correctamente. Listo, entonces este mito es falso, ¿no? Ujú. Y vamos a cambiar la pregunta, porque al final yo y contigo siempre hablamos, ¿no? El bajar de peso es una consecuencia de la salud. Entonces, vamos a cambiar el mito y es, para tener salud tengo que hacer más deporte. No necesariamente el más significa mejor. Para tener salud tengo que equilibrar mis 4 pilares todos de la misma manera. Entonces, ese mito desmitificado, sigamos con el siguiente mito. Este también me gusta, porque obviamente la industria ahí se nos van a caer los auspicios, Jessica, vamos a perder Vamos a perder. grandes marcas que venden mucho. Te lo lanzo, Ya, agárralo, ¿estás lista? estoy lista, estoy lista. Prepárate, listo. Consumir alimentos light o descremados son más saludables. Los A ver, famosos light. ¿Qué es un los light, no? los alimentos que son industrializados, ¿no? Y que son comercializados como bajos en grasa, en realidad no son saludables. La mayoría de estos productos que son comercializados como bajo en grasa o libre de grasa suelen tener en su composición mayor cantidad de otros componentes. Por ejemplo, está el sodio, ¿no? La sal, el azúcar, el almidón también, en comparación con los alimentos enteros, ¿no? Que no se le ha quitado nada.
Entonces, ¿por qué las industrias agregan estas sustancias? Es ¿Por qué lo hacen? porque Cuéntanos cuando la verdad. genera este proceso de descremarlo, quitarle la grasa, también va a variar una característica muy importante que es el sabor, ¿no? Entonces, para poder ellos hacer un balance entre su sabor, las características que se mantengan, van a agregar estos aditivos, van a agregar otras sustancias para poder hacerlo más parecido al natural, ¿no? Entonces, Oh, sí, cuando se ahí, quita... ahí, ahí Fernando Velázquez, que es amigo médico, nos dice, ¿no? Aditivos, adictivos. Claro, es así, ¿no? Y a la par también al quitarle la grasa a estos alimentos, estamos perdiendo ciertas vitaminas, ¿no? Vitaminas liposolubles, que son las que son ricas en grasa, por así decirlo, ¿no? Las A, la D, la E. Entonces, finalmente nos estamos encontrando con un alimento más procesado que natural, ¿no? Y Y al, obviamente y al cual le han quitado su valor nutricional, ¿no? Y eso también, es eso. Vamos a aprovechar ese mito porque ahí viene otro mito que tiene que ver con la grasa descremada o la leche descremada, le quitan la crema, que le llaman la grasa, que, bueno, a mí no me gusta, pero por ejemplo, mi papá, mis abuelos comían la nata de la leche, ¿no? ¿No? La nata de la leche para ellos siempre escuché que era saludable porque era la grasita de la leche, ¿no? Y la grasa obviamente tiene su valor nutricional y que es muy importante para nuestra estructura celular. Entonces, una leche descremada, un alimento light, un alimento descremado, no es saludable. no es saludable. O sea, igual, para una persona sana sí se recomienda consumir lo que son los alimentos enteros, obviamente, siempre y cuando se controle la porción que vaya a ser consumida, ¿no? Eso es muy importante también. Excelente, Jessica. Vamos, 3 mitos destruidos, aplastados. Esperemos que ya vayamos generando ese conocimiento para que cuando vayan al supermercado no busquen el yogur light. Es una gran mentira, es un engaño de la publicidad y del marketing y la industria alimentaria. Siguiente mito, que va encadenado un poquito al anterior, ¿no? ¿No? Entonces, durante muchos años y probablemente desde los 70 hablamos de que la grasa era la culpable de los infartos y condicionaba pues muchas enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Y dicen, las grasas son malas para la salud. Por lo tanto, yo no como grasa y como un montón de harinas y carbohidratos. Las grasas son malas para la salud, Jessica. A ver, primero hay que tratar de diferenciar porque hay varios tipos de grasas, ¿no? Pero creo también, como tú dices, que por mucho tiempo se han satanizado las grasas, o sea, no comas grasa, todo bajo en grasa o nada de grasas, ¿no? Y finalmente terminas consumiendo mayor cantidad de proteínas e incluso más carbohidratos. Entonces, primero para diferenciar, vamos a agruparlo en dos grupos, ¿no? Que sean las grasas saturadas y trans, y también tenemos a las grasas insaturadas. Vamos a agruparlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas grasas saturadas que se encuentran de manera natural en algunos alimentos, ya que no es tan mal consumirlas siempre y cuando haya un balance también, porque tiene que haber un balance entre grasa saturada Balance. y insaturada. Exacto. Entonces también tenemos, por otra parte, a las grasas que se saturan a altas temperaturas o a tiempos largos de cocción. Eso también es muy importante. ¿Ya? Y también tenemos a las grasas trans, a las grasas que sí han sido modificadas, obviamente, su estructura mediante un proceso industrial, ¿no? En el cual convierten la grasa vegetal que es líquida a sólida. Entonces, ese es un primer grupo de grasas, que estas consumidas en más o menos un aproximado entre 1 a 2% del total de las calorías que uno necesita, sí pueden ser perjudiciales para la salud, sobre todo para el tema cardiovascular, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como te comentaba, sí tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre la ingesta de insaturadas versus saturadas. Ahora, están las grasas insaturadas, las cuales las encontramos de manera natural en aceites, por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? El aceite de palta también, están las semillas de linaza, las semillas de calabaza, los frutos secos también,
aceitunas. Entonces, hay que diferenciar qué clase de grasas vamos a consumir finalmente. Nuestro cuerpo sí necesita de un balance de las grasas para su correcto funcionamiento. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar obviamente también a absorber vitaminas, que se van a absorber las vitaminas liposolubles, justamente que comentamos anteriormente, ¿no? También son importantes para la producción de hormonas e incluso también para regular lo que es la temperatura corporal, y así como hay otras funciones, ¿no?, que nuestro cuerpo realiza gracias a las grasas. Excelente. Y algo que acotar se imaginan, y hay mucha gente que no lo sabe, el cerebro tiene 50-60% de grasa, ¿no? Entonces, si nosotros no consumimos cantidades correctas y grasas de buena calidad, ¿se imaginan qué va a pasar con el cerebro y con obviamente todo el sistema neurológico? Y ese es uno de los detalles más importantes que estamos evaluando en lo que es la salud neurológica, el desarrollo de enfermedades tipo Alzheimer, tipo Parkinson y enfermedades degenerativas. Porque obviamente el balance de consumo de carbohidratos y grasas, y sobre todo grasas inflamatorias, van a generar un deterioro en el proceso de restauración de las sinapsis cerebrales y su deterioro. Entonces, mito 4, ¿las grasas son malas para la salud? Desmentido. Digo, desmentido, así somos los Mythbusters. Mito Sí. derrumbado. Mito número 5, Jessica, te lo lanzo. ¿Se deben eliminar los carbohidratos de la dieta para bajar de peso? Ya, eso también lo hemos escuchado un montón, ¿no? También hay que clasificar qué tipo de carbohidratos que se va a consumir. A ver, hay dos también grupos de carbohidratos, ¿no? Están los simples y los complejos, que quizás se puedan clasificar de acuerdo a su absorción y utilización de energía, ¿no? Entonces, los simples también... Un simple, dime un ejemplo de simples, carbohidratos simples para que la gente lo entienda. Simple puede ser un azúcar refinado, los pasteles, los procesados, ¿no? Los queques, las galletas, todo lo que es procesado, industrializado. Incluso también tenemos parte de carbohidratos simples a las frutas y verduras. Entonces, también hay que saber frutas y verduras. Entonces, también hay que saber elegir qué tipo de carbohidrato vamos a consumir y en qué cantidades, ¿no? Esos son los carbohidratos simples. Pero también tenemos a los carbohidratos complejos. Estos son, por ejemplo, los cereales, los alimentos integrales, las menestras, ¿no? Que también de repente su utilización o su absorción es un poco tardía. Pero hay que, por ejemplo, como te decía, hay que evaluar qué tipo de carbohidrato es el que vamos a consumir finalmente. No se debe eliminar los carbohidratos de todo, se debe tener lo que es un balance de todos los macronutrientes que se van a ingerir, las grasas, las proteínas, los carbohidratos, ¿no? Sí, de repente resaltar que es importante eliminar o tratar de evitar lo que son los carbohidratos, los alimentos procesados, refinados, ¿no? Porque usualmente también vienen acompañados de otros componentes que al final su consumo de exceso pueden ser perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces por eso hay que tener un balance y hay que saber elegir la opción de carbohidrato que vamos a consumir. Entonces, ahí hay otro mito destruido, ¿no? Primero, las grasas no son malas, son buenas. Los carbohidratos tenemos que quitarlos para bajar de peso. No es así, es falso. Los carbohidratos deben ser consumidos en la cantidad correcta y de calidad correcta, ¿no? Y evitar los ultraprocesados, porque obviamente esos tienen grandes cantidades de carbohidratos simples, que generan un desbalance en todo el cuerpo y en nuestra microbiota. Mito 5, derrumbado. Vamos bien, ¿ah? Has venido con el martillo de Thor, Jessica, a destruir todos los mitos. O la espada de samurái, ¿cómo es? Los dos. A ver, mira, hoy día tuve una paciente, post-COVID, te voy a contar, ¿no? Se llama Denise, por ahí debe estar, o si no está, pues, no voy a decir el apellido, ¿no? Que salió del COVID, que la manejamos más o menos bien, y obviamente hay que manejar el post-COVID, ¿no? Entonces le dimos un soporte nutricional con algunas indicaciones, y obviamente le indicamos para el soporte de post-COVID, porque eso es lo que estamos haciendo, un soporte de vitaminas, ¿no? Porque el virus entra y se come todo, ¿no? Y obviamente te deja en una deprivación desnutricional que hace que, pues, la gente se olvide las cosas, esté desorientada, no esté bien equilibrada,
palpitaciones, no tenga fuerza, todo eso es un desbalance nutricional muy importante, ¿no? Es por eso que hoy por hoy estamos hablando en pacientes críticos de resucitación metabólica. Bueno, al grano, esta chica le di un soporte vitamínico y en este mes ha bajado 8 kilos, comiendo sano y haciendo caminatas 30 minutos al día, está durmiendo mucho mejor, todo lo que hablamos, ¿no? Ha hecho una terapia emocional también porque el paciente post-COVID queda con un estrés postraumático. Bueno, el resultado final, esta chica bajó 8 kilos y me dijo, no, doctor, la verdad yo tenía miedo de tomar vitaminas, porque yo sé que las vitaminas engordan, doctor, yo sé, y ¿cómo que engordan? Le digo, si tú has tomado vitaminas C bajo de peso. Ah, cierto, decía, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir tomando vitaminas? Porque me van a engordar. ¿Qué opinas de ese mito? Las vitaminas me van a engordar. Hay que también diferenciar qué tipo de vitaminas, ¿no? Porque hay vitaminas que las encontramos también de manera natural en los alimentos y hay vitaminas que sí son sintetizadas, ¿no? Por un laboratorio o que han sido obtenidas también a partir de un procedimiento. Entonces, a ver, una persona sana puede tranquilamente obtener las vitaminas de fuentes naturales de alimentos, pero ¿qué pasa cuando hay una persona que no puede obtenerlo de esta manera porque hay alguna deficiencia o un problema de malabsorción o incluso también estamos hablando de una enfermedad, como tú estás comentando, ¿no? Que se tiene que reforzar de alguna manera. Entonces, si bien las vitaminas, ya sean llamadas las sintéticas, no tienen valor calórico, ¿no? Porque finalmente no tienen proteínas, no tienen grasas, no tienen carbohidratos. Tienen de repente otros excipientes, pero en mínima cantidad que finalmente no van a generar que uno aumente de peso, ¿no? Siempre se va a recomendar lo que es la alimentación natural, obtenerlo de la manera natural, pero si no se puede por los problemas que he comentado, vamos a tener que obviamente suplementar de alguna manera, ¿no? Y también para aclarar aquí que no hay una dosis que sea como que estandarizada para el público en general. Esto también tiene que ver dependiendo de cada uno. El requerimiento finalmente es, como te dije, individualizado, ¿no? O sea, es para cada uno. Entonces tiene que ser administrados también de la manera correcta, ¿no? Ver cuántos Excelente. requerimientos o incluso también lo podemos presenciar en los resultados laboratorios de los pacientes, ¿no? Que a veces lo medimos para ver si hay algún déficit, alguna deficiencia de ciertos nutrientes para poder complementarlos, ya sea con la dieta o con el suplemento vitamínico, ¿no? Ahí te voy a contradecir que si hay vitaminas que engordan. La vitamina C que viene con helado Alaska. Alaska con vitamina C, porque lo he visto, no sé si lo has escuchado. El helado Claro. Alaska con vitamina C. El otro Uh-huh. día, no sé qué fue, pero había un pan con ácido fólico y fierro, ¿no? Claro, o sea, sí Este, puede pan fortificar. enriquecido con B12 y otras cosas. Entonces, obviamente, la vitamina no es la que te engorda, la que te engorda es el helado, que tiene una cantidad de azúcar importante, y le echamos la culpa a la pobre vitamina que la ponen ahí para vender más, ¿no? Claro, si vemos, por ejemplo, un alimento que sea fortificado y tú dices, ay, voy a comer, porque tiene más hierro, más ácido fólico, voy a comerlo en grandes cantidades porque yo necesito cubrir mis requerimientos, entonces ahí no estamos viendo realmente la calidad de fuente que estamos hablando, ¿no? O como te decía, también hacer un desbalance, consumir en exceso ciertos alimentos que realmente no lo ameritan, ¿no? Entonces, es muy importante saber diferenciar cuál es la fuente, ¿no? Y qué es lo que vamos a consumir. Pero realmente, si nos estamos basando en las vitaminas, sí, no nos engordan, ¿no? No nos suben de peso. Mito destruido, las vitaminas no suben de peso, sino el desbalance de cómo comemos. Ujú. Correcto, correcto. Séptimo y penúltimo mito, porque es viernes y la gente quiere ir a pensar por quién votar, va a meditar por la selección. No te voy a preguntar por quién vas a votar, No, por favor. así tus ojos me induzcan a pensar. Mito 7, la dieta vegetariana es ideal para bajar de peso. ¿Qué opinas, Marco? ¿Ya han llegado pacientes preguntándote eso? En verdad no, te mentiría, ¿no? No me han buscado han buscado que la dieta es ideal para bajar de peso. Sí lo he escuchado, pero ningún paciente me ha hecho esa pregunta, ¿no? Ya, a ver.
El Y hecho, tengo amigos, más bien, vegetarianos que suben de peso. claro, justamente voy a comentar eso, una parte de, pero bueno, las dietas vegetarianas en realidad son optadas por las personas por muchos factores, ya sean las creencias, ¿no? Las costumbres que uno tiene, e incluso he conocido gente que ha optado por una dieta vegetariana por salud, porque me dicen por una condición clínica o una enfermedad que de repente amerita disminuir ciertos alimentos inflamatorios de origen animal, ¿no? Pero eso es muy, muy, muy particular. Entonces, si tenemos que elegir una dieta vegetariana realmente por salud y que sea guiada por una nutricionista, estamos hablando que estamos yendo por el buen camino, ¿no? Pero en caso nosotros deseamos por sí solos consumir una dieta vegetariana, el hecho de simplemente eliminar los cárnicos o eliminar los alimentos de origen animal nos va a conllevar también a consumir más alimentos procesados, ¿no? Mayor cantidad de carbohidratos que finalmente lo vamos a ver repercutido en nuestro peso. Y además, también se comercializan mucho los productos como veganos o son vegetarianos, entonces tienen otros componentes añadidos que realmente consumiéndolos también en exceso pueden ser perjudiciales, ¿no? Y finalmente lo que estamos viendo es que una persona que no consume proteínas de origen animal, también lo que va a conllevar es que no se sienta saciado, ¿no? No se sienta lleno, satisfecho de haber consumido, porque no está consumiendo las proteínas. Las proteínas animales normalmente tardan un poco más en digerirse. La digestión es mucho más lenta. Entonces, por eso el cuerpo, la persona se va a sentir más saciada durante más tiempo, a comparación de una persona que solamente consume carbohidratos y proteínas de origen vegetal, porque sí existen, ¿no? Pero, como te digo, también hay que tener un balance del consumo. Y obviamente estas dietas muchas veces también son deficientes en ciertas vitaminas, ciertos minerales, ¿no? Que al final también lo podemos ver repercutido si no lo hacemos de una manera adecuada y guiada, lo podemos ver repercutido en la salud. ¿Cuántas personas también he visto con anemia luego de llevar una dieta vegetariana? Un tiempo hubo bastante tendencia, ¿no? El consumo de dietas vegetarianas, pero yo sí las resalto, sí me parecen importantes siempre y cuando se lleven de la manera adecuada, ¿no? Hay estudios, hay mucha evidencia científica que incluso respaldan el consumo de dietas vegetarianas, ¿no? Porque sí se ven efectos protectores en la salud, pero como te decía, haciéndolo de la manera adecuada. Sí, correcto, ¿no? Correcto. Y en general no estamos diciendo que estamos en contra de una opción dietaria que es la veganía, el vegano, el pesetariano, el cetogénico, ¿no? Todas son opciones que tienen que ser guiadas de manera correcta y adecuada, ¿no? Y obviamente los resultados van a ser salud en todas, ¿no? Cada una tiene una prescripción y una indicación y una opción a elegir, pero tenemos que ser guiados correctamente para no tener estos desbalances, ¿no? Sí, al Entonces es final importante. la decisión es de cada uno. De repente tienen razones muy personales por las cuales desean seguir ese tipo de dieta. Es válido, ¿no? Es válido siempre y cuando también sea de la manera correcta. Pero sí, yo creo que considerar todos los tipos de dieta es importante, sobre todo conocer y cómo esta persona, esta paciente se sienta bien, se sienta cómoda haciendo. Como te dije, es parte del proceso también disfrutar de llevar un tipo de alimentación, ¿no? Entonces, si una persona le impones a consumir carnes, quizás no veas buenos resultados, ¿no? Porque también va a estar desmotivada, tiene razones personales por hacerlo. Hablando, obviamente, también de ser una persona sana, ¿no? También hay muchos factores que se tienen que evaluar. De repente, una persona requiere de una dieta omnívora, que se consume cárnicos, es por salud, quizá se tiene que evaluar. Pero siempre uno va a tomar la decisión conociendo al paciente y obviamente de acuerdo a las decisiones de cada uno. Correcto, entonces cualquier opción dietética tiene que ser equilibrada y bien llevada en un balance correcto. Uh -huh. Excelente, excelente, qué lindo live, de verdad, Jessica, estamos aprendiendo mucho, Uh -huh. mucho, 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 y de ahí vamos a pasar algunas preguntas que ya están haciendo, para los dos, obviamente, y complementarnos, ¿no? El último mito,
y te voy a ser sincero, ¿no? Dentro del tiempo de las cosas que hacía en mi vida, pensaba esto y lo hacía, ¿no? Y obviamente me llevó a un estado de, de una casi enfermedad, ¿no? Que era, y lo hacía, ¿no? Saltarse las comidas promueve la pérdida de peso, ¿no? O es normal o está bien, ¿no? Yo salía de trabajar y comía, bueno, me tomaba un montón de líquido, no voy a decir la marca de la gaseosa, pero tomaba mucho, pero no comía, ¿no? Y llegaba en la noche a comer. Entonces, en algún momento decía, pues si como en la noche nada más voy a bajar de peso, pero me di cuenta Claro. que subí de peso. Entonces, Ujú. saltarse las comidas promueve la pérdida de peso. A ver, saltearse las comidas no va a promover lo que es la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque se va a generar lo que es una ansiedad. Van a fomentar lo que es las ganas de querer consumir más. O sea, si yo me salteo una comida, por ejemplo, el desayuno, voy a llegar al almuerzo y me voy a querer comer absolutamente todo. Y muchas veces las decisiones que tomamos en ese momento no son las más saludables. Nos vamos a ir por lo más refinado, por lo ricos en grasas saturadas, ese tipo de alimentos, ¿no? Y es un tipo de conducta que se genera a raíz de querer saltearse las comidas para bajar de peso, ¿no? Entonces, aquí también quiero resaltar que es muy importante la rutina de cada persona, ¿no? O sea, hay una persona que se levanta pues muy tarde porque tiene, no sé, simplemente su rutina es así, ¿no? Tiene el trabajo más tarde, qué sé yo. Entonces no vamos a tampoco obligar a esa persona a comer por obligación, ¿no? Por sentirse comprometido. Tengo que comer porque me han dicho que tengo que comer. Sino es cuando necesites consumir realmente los alimentos, lo vas a consumir. Y quizás, no, o sea, de hecho, si omites un poco de comidas, sí tratar de cubrir con los requerimientos necesarios, ¿no? Para el correcto funcionamiento del cuerpo, para ver cómo te sientes, ¿no? Entonces, sí hay que valorar por qué esta persona no estaría comiendo la comida. Si es por bajar de peso y se muere de hambre, en realidad, no es la mejor manera, ¿no? Siempre hay que tener un balance de todo para evitar llegar al déficit de nutrientes. Es lo que finalmente queremos evitar para evitar, obviamente, consecuencias como alguna condición clínica o una enfermedad a largo plazo, ¿no? Sí, pues yo de verdad que este, hasta que me di cuenta estaba haciendo bastante malas cosas, ¿no? Terminé gordito, pesando casi 84, 86 kilos comiendo así, ¿no? Así que saltearse las comidas no es correcto. No es correcto. Que es diferente al ayuno, que hay una pregunta que vamos a Es, responder más adelante, ¿no? es diferente, ¿no? Entonces, último mito que habíamos planteado está también destruido, desterrado, ¿no? No hay que saltarse las comidas y no significa que saltarse sea que estoy ayunando, ¿no? Hay Uh-huh. que, hay que hacer cosas correctas. Qué bueno, Jessica, esos son los mitos, de hecho que hay muchos más, ¿no? Sí, Nos claro. pasaríamos toda la noche, pero ya estamos hablando 48 minutos y vamos a pasar a algunas preguntillas que han venido. Quiero agradecer a todos los que han estado conectados y compartir con nosotros esta noche de conocimiento, de nutrición, algo muy importante para la salud. Uh-huh. Acá me pregunta, ¿qué edulcorante recomiendas, Jessica? Es muy controversial el tema de edulcorantes en sí, porque obviamente también está el tema de la microbiota intestinal, que lo venimos trabajando ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomiendo es, si se puede evitar cualquier tipo de endulzante, azúcares, siempre va a ser mejor, ¿no? Obviamente ese cambio tiene que ir poco a poco, no puede ser radical de golpe, tenemos que ir adoptando poco a poco este hábito, que es lo primero que yo recomiendo. Si una persona me dice, no, imposible, yo no voy a comer sin endulzar, imposible, no, ya. Entonces podemos optar de repente por una stevia 100% pura. Pero también, ojo, que sea 100% pura, que sea natural, no significa que tampoco vaya a ser una alteración de la microbiota intestinal. Entonces, también tratar de evitar el exceso, porque me dicen, no, entonces como es saludable, voy a echarme un montón en mi, no sé, en mi refresco, el agua, el café que vaya a consumir. Siempre, como te digo, hay que tener un balance, ¿no? Y es hablar en sí de endulzantes, edulcorantes, es bastante controversial. Hay unos que son sintéticos y eso sí
de preferencia evitarlos a toda costa, ¿no? Siempre irnos, como te decía, lo más natural posible. Si se puede evitar endulzar los alimentos, siempre van a ser mucho más saludables. Jessy, el año pasado revisé un artículo que salía que se cumplían los 10 años de los edulcorantes en el mundo, ¿no? Tal vez me Ujú, equivoco y puede ser más, pero que no habían generado ningún cambio en el mundo, ¿no? ujú. Y entonces ahí te preguntas si realmente son buenos o son malos porque no sientes que hay un impacto adecuado, ¿no? Y Claro. eso lo podemos asociar con una pregunta de Guillermo que nos pide que hablemos un poquito más del azúcar, ¿no? Que obviamente azúcar, eh, edulcorantes y todo es un tema que justo has mencionado, ¿no? En realidad no lo necesitamos, ¿no? No lo necesitamos. No lo necesitamos y yo pensaba que sí, yo tomaba, te voy a decir la verdad, porque me estoy confesando, creo que en este live, todas las cosas malas que hice, me tomaba mi café con 5 cucharadas de azúcar, una taza grande de café con cinco Almíbar. cucharadas de azúcar, y para mí era delicioso y me levantaba y me ponía pues pilas para chambear, ¿no? Ajá. Y cuando empecé pues a ver todas estas cosas, de un momento a otro dejé el azúcar y no me costó mucho, ¿ah? Igual pues, depende de cada persona, ¿no? Y hoy por hoy tomo café sin azúcar y no le echo azúcar a nada, ¿no? Más bien ya Ujú. soy medio maniático de ver si tiene azúcar añadida Está y bien, está lo dejo de lado, ¿no? claro. O sea, de hecho, el consumir azúcar se ha catalogado como una de las drogas principales en el mundo, ¿no? Entonces, el consumir azúcar no solamente, ya, consumir azúcar, sino lo que te conlleva a las acciones siguientes, ¿no? De consumir, también optar por alimentos de repente más grasosos, seguir enriqueciéndote de esta manera, este hábito, ¿no? No saludable de consumir los alimentos. Entonces, yo creo que es todo un proceso, más allá que hablando del azúcar sola en sí como algún sustancia, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Depende de la conducta que vaya adoptando cada persona. Incluso hace un ratito leí también acerca de que estimula la insulina, pues, ¿no? El uso de edulcorantes también. Entonces, a ver, explícanos un poquito qué induce la insulina, Marco. Claro que sí, ¿no? Justo ahí tenemos gente que dice que ya no come azúcar hace 2 meses, Luis, Daniel, ¿no? Sí, Y se siente mucho mejor. Con Fernando Velázquez nos tomamos unos cafés sin azúcar, a pesar de que al inicio me lo servía con azúcar, Fernando, así que qué bueno que ya estés comiendo sin azúcar. Y ujú, sí, el azúcar es un carbohidrato ultraprocesado, ¿no? En el cual es el principal estimulante de insulina, ¿no? La ujú. insulina no es una hormona mala, es una hormona que los mamíferos hemos desarrollado para sobrevivir, ¿no? Ya que la insulina lo que activa es todos estos procesos de guardar todo lo que comemos en la grasa para engordar, porque después del verano viene el invierno y si no fuese por esa grasa, el ser humano no sobreviviría, ¿no? Entonces los azúcares naturales son las frutas y obviamente en el proceso de la industrialización de la alimentación han generado que todos los alimentos sean con azúcares agregadas. La ¿Por qué? Porque fructuosa. obviamente exacto, cuando como consumo azúcar, hay un pico de insulina que va a indicar que todo se guarde la grasa, por lo tanto el azúcar de la sangre baja y tenemos un bajón, ¿no? Ujú, Esa subida estimula el cerebro y ese estímulo es muy parecido a una hormona que se llama serotonina, un neurotransmisor, que ujú. genera un buen estado de ánimo y de ahí un bajón de estado de ánimo. Entonces, es una droga estimulante, ¿no? Te estimula, te baja y te genera el nuevo consumo, ¿no? Entonces, la Claro. industria utiliza esto para tener un consumo masivo y que la gente consuma más. Y nos pasa, ¿no? Cuando consumimos algo tan rico, dulce, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Lo terminas y te comes más, y te comes más, y te comes más. A todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Y eso genera un proceso crónico de inflamación. Y la Exacto. inflamación es lo que nos enferma. Ujú. Entonces, no azúcar, creo que es una de las drogas más aceptadas en el mundo, más vendidas y más reutilizadas por la industria alimentaria para mantener la industria de consumo, ¿no? Entonces, definitivamente el azúcar no es una buena opción. Traten de vivir sin azúcar, se puede hacer y se van a Se sentir puede. mejor. He Y se visto van a casos sentir que mejor. se puede, claro que sí se puede.
Y preguntan, la panela, la miel de agave, la miel de abeja, todos esos son azúcares. Es lo mismo. Y hay miel de agave y eso que son mucho más industrializados, les agregan lo que es la fructosa, que justamente estás comentando eso, ¿no? Entonces también desencadena finalmente una inflamación. Y los edulcorantes también estimulan la insulina, porque También. el estímulo de insulina tiene varias fases, ¿no? Todo lo que es sistema digestivo tiene varias fases, ¿no? Una fase es visual, o sea, en el momento que yo empiezo a mirar un alimento, ya estoy estimulando mis jugos gástricos y estoy estimulando secreción pancreática. Desde que yo veo el alimento, es por eso que cuando estamos con hambre y ya nos van a servir, comenzamos a sentir languidez y quiero que me sirvan rápido porque ya estoy estimulando esto, ¿no? Ujú. Y después también existe un estímulo químico, o sea, cuando la sustancia azucarada o dulce llega a la boca, también estimula la insulina, no necesariamente químicamente en el intestino. Entonces, el Ujú. sabor también estimula la insulina y no necesariamente el azúcar, ¿no? Entonces, los edulcorantes también estimulan la insulina, así que no son tan beneficiosos y lo mejor es no utilizar edulcorantes, ¿no? Ujú. Este, Hay una pregunta súper interesante. A ver, Jessica, te la voy a lanzar y yo te la complemento porque este es un tema complejo, ¿no? ¿La fibromialgia se puede curar con una buena alimentación? Es una pregunta de Andrea, te lo agradezco. Es un tema que me encanta, me fascina, Me ¿no? encanta. Me apasiona la fibromialgia. Sí, o sea, no es que te vaya a... La pregunta fue curar, ¿cierto? La Yo creo pregunta que, fue curar. yo creo que es parte de el tratamiento en conjunto, ¿no? Y de eso también nosotros trabajamos justamente. Es un trabajo multidisciplinario en el cual la alimentación sí tiene que ver durante el tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Entonces, no tanto ver como que la alimentación sí te va a curar solamente la fibromialgia, sino es los factores, ¿no? Que van a involucrar el proceso. El equilibrio de esos cuatro pilares, ¿no? Andrea, te voy a robar a este live 2 o 3 minutitos para explicarte qué es la fibromialgia. La fibromialgia es un proceso multifactorial. 3 factores importantes para tener fibromialgia. Un problema de reparación celular y un problema de reparación de todo el cuerpo. Para que el cuerpo se repare necesita 2 cosas, dormir bien y nutrirse bien, ¿no? Para dormir bien necesitamos buena cantidad de serotonina y la serotonina viene del intestino. Si el intestino no funciona bien, no hay buena cantidad de serotonina, no duermes bien y no te reparas. El intestino depende de 2 cosas, de la integridad intestinal y de la microbiota, ¿no? Si tu microbiota no es saludable, no vas a tener una salud intestinal, por lo tanto, en buenos niveles de serotonina. Y por lo tanto, tampoco vas a tener buena cantidad de micronutrientes para que el cuerpo se repare. Por lo tanto, para tener una buena microbiota tienes que tener varias condiciones, ¿no? Haber nacido de parto natural, haber recibido lactancia, haber tenido una buena alimentación en los primeros 4 años y no haber dañado tu microbiota con antibióticos o algunas otras cosas, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque la microbiota se alimenta básicamente de fibra vegetal. Entonces, una nutrición con muchos vegetales y obviamente muchos micronutrientes es la base fundamental para sanar tu fibromialgia. Es una base fundamental, pero no lo es todo. La nutrición es un pilar. La fibromialgia tiene que tener un soporte emocional, tiene que tener un soporte físico, tener un soporte de un buen sueño y reparación. Entonces, Ujú. no te puedes curar con solo alimentación, pero es uno de los pilares más importantes para sanarte de la fibromialgia. Así Ujú. que espero que con eso haya respondido la pregunta de Andrea. Última pregunta, porque son las 8 y se nos va a cortar. ¿La mantequilla es buena, Jessica? La mantequilla no. La mantequilla tiene colesterol, ¿no? Ah, quería aclarar, hay ciertos productos que se venden como cero colesterol, como por ejemplo la margarina. Tampoco es bueno consumirla, ¿no? Tiene más grasas trans también. Entonces la mantequilla finalmente es un lácteo, es un derivado lácteo, tiene grasas, ¿no? Que son dentro de las grasas que no debemos exceder, que justamente expliqué anteriormente, ¿no? Parte de las grasas, el colesterol, las grasas saturadas, ¿no? Entonces, no es bueno para la alimentación. He llegado a cambiar a muchos pacientes, utilizar, en vez de la mantequilla, utilizar el aceite de oliva, y lo han encontrado muy agradable.
Sabía que se nos iba a cortar. Eso te pasa por hablar mucho de los productos industriales, ¿no? Live ha mandado a cortarnos la transmisión. Sí, bueno. Este, Es lo que decía, ¿no? Se puede generar también este cambio, reemplazar el tipo de alimento. Como les decía, es muy importante la calidad del alimento que estemos consumiendo. Finalmente es la información que va a ingresar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y qué es lo que vamos a desencadenar o no, finalmente. Jessica, a mí me gusta mucho la mantequilla, pero a mí me dan acá en la casa ghee. ¿Qué opinas del ghee? Sí, sí, es una buena opción, yo creo, pero muchas veces no tienen el acceso a comprarlos o también el costo tiene mucho que ver. Pero si me dicen es necesario dentro de la alimentación, yo voy a decirte que no, ¿no? Si quieres Bueno, cumplir requisitos y darte este placer al consumirlos, pues sí, pero también una manera controlada. siempre en equilibrio, ¿no? Ujú, Para exacto. freír un huevito, pues, para freír un huevito, el ghee. Jessica, a propósito, ¿qué nos puede decir? Ya es un poquito fuera del live de nutrición, pero obviamente tiene que ver, porque la nutrición se cocina en algo, ¿no? Se cocina en alguna olla. Y en mis pruebas de microbiota con los pacientes estoy viendo que vienen con bastante aluminio. Entonces, Ujú. ahí me preocupa. ¿Tiene que ver algo la cocina? ¿Qué nos recomiendas ahí? Claro que sí. La nutrición en verdad engloba todo, ¿no? Desde que uno cuando va a consumirlos, a escoger los alimentos, perdón, para comprarlos, desde de dónde viene ese alimento, cómo ha sido cultivado ese alimento, también es muy importante la fuente. Cómo vamos a preparar los alimentos, qué otros ingredientes vamos a mezclar para aprovechar al máximo, que es la idea de los nutrientes, ¿no? Pero algo que yo siempre recalco es que mucho el consumo de alimentos, perdón, la preparación de alimentos en sustancias, en componentes, por ejemplo, que tienen aluminio, finalmente lo estamos encontrando en nuestro intestino, ¿no? En los exámenes de microbiota que estás ahora obteniendo, ¿no? La cantidad de aluminio de repente no solamente por la ingesta de un medicamento, la administración de un medicamento, perdón, sino porque hay algo más ahí, ¿no? El aluminio. Es que se encuentra generalmente en las sartenes, en las ollas que nosotros utilizamos. Cómo se va desgastando este material, ¿no? Por ejemplo, el El aluminio teflón. que viene recubriendo el aluminio finalmente se va gastando, ¿no? Entonces, ¿dónde se va todo eso que se va gastando? A nuestra comida, porque ahí es donde estamos ingiriendo, ¿no? Entonces, lo más adecuado que yo recomiendo, un material que es muy bueno, es el acero quirúrgico inoxidable, ¿no? Muy aparte de eso, la cocción es menor, o sea, el tiempo de cocción es menor, por eso también los nutrientes se pueden conservar de alguna manera mejor, ¿no? Aparte de eso, también hablando de los aceites que hemos estado conversando acerca de las grasas, la mejor manera de utilizar las grasas o de aprovechar las grasas es de manera natural, ¿no? O sea, los aceites de oliva, por ejemplo, ¿por qué? Porque pasando un cierto tiempo y llegando a un grado de temperatura, pasando los 150 grados, de repente se puede saturar igual ese aceite. Entonces, si no es necesario utilizar el aceite para la cocción, ¿por qué? Porque se pega, porque le queremos dar de repente el doradito. Hay otras opciones de poder hacerlo, como por ejemplo este material que he encontrado en la industria, ¿no? Que es muy bueno para poder cocinar los alimentos. No se pegan, no necesitas de aceites para poder llegar a la cocción que se quiere doradito de repente, ¿no? Y finalmente puedes aprovechar de mejor manera el aceite que vayas a utilizar. Al final de tu preparación o incluso en tus ensaladas, de alguna otra manera poder acompañarlo. Entonces yo creo que es algo que todavía se tiene por cambiar de repente en muchas casas, ¿no? Porque realmente he ido a casas y las sartenes están pero ya para cambiarlas, ¿no? Y eso Entonces, es bonito que vayas a las casas y revises eso, ¿no? uh-huh. Entonces yo creo que es algo que de repente alguien no lo toma mucho en cuenta porque finalmente dicen es una olla, es una sartén, ¿no? Pero es una herramienta, es lo que de repente todo lo orgánico que te gastaste comprando tus alimentos, finalmente lo haces en una sartén que está todo el aluminio expuesto, entonces ya se convierte en no saludable, ¿no? Puede ser, como tú dices, incluso perjudicial para la salud porque finalmente es lo que nos va a alterar también la microbiota, el exceso que vayamos a encontrar de aluminio también, ¿no?
Sí, pues metales tóxicos, excesos que desbalancean la microbiota. Es verdad. ¿Mm? Es verdad, es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, hemos llegado al final de este live. Este, eh, no sé, Jessica, ¿algo más quieres decirnos? Nada, yo creo que Le agradezco a Álvaro, primero por habernos permitido el viernes que estés con nosotros compartiendo información, y segundo por toda la producción que ha habido ahí en tu casa. el Z. Claro, todo el set. Así que Sí, nada, si quieres decir algo más, no, nos nada, en están... verdad, así por este live, por dar esta oportunidad, de repente hay muchas personas que tenían estas dudas, ¿no? Y que a veces no preguntan también por temor a que vaya a pensar de que yo le estoy preguntando eso. Entonces, yo creo que esta es una manera muy, muy fácil de hacer llegar las preguntas, las consultas, las dudas. Yo siempre le digo a mis pacientes que no quede con ninguna duda, que todo esté súper claro. Entonces, mientras más claridad podemos dar sobre la información, mejor también resultados vamos a obtener, ¿no? Y hay mucha gente que ahora está tan interesada en la alimentación, en la nutrición saludable, que antes de repente no se veía ese gran interés que hay ahora, ¿no? Y ahora también, incluso ya tienen varios mitos desmentidos, ¿no? Ellos también ya saben varios mitos que se han ido desmintiendo con el tiempo, que han estado siendo más públicos. Pero yo creo que siempre es bueno reforzar la información que se tiene que dar, ¿no? La información correcta, sobre todo para poder aplicarlo de la mejor manera. Así es, Jessica, estamos sembrando una semillita para Uh-huh. los que recién empiezan, estamos ayudando a tener más conocimientos para los que ya tienen algún conocimiento. Hay mucha información alrededor y lo más importante es no ser extremistas, sino el equilibrio, ¿no? El equilibrio siempre es importante. Uh-huh. Entonces, de nuestra parte, enfoquemos la salud desde la salud, ¿no? Y la salud se inicia sabiendo nutrirse, ¿no? La nutrición es un acto, un proceso individual de felicidad, de alegría, de información genética que el cuerpo recibe para funcionar bien. Entonces, Exacto. nada más, a todos les agradezco su atención, coman sano, duerman bien, hagan actividad y deporte, quieran con el corazón, piensen con la cabeza y compartan y disfruten de ayudar, Sí. ¿no? La mejor manera de devolver al mundo lo que nos da es ayudar. Y hoy por hoy en este mundo donde existe mucho miedo, estos lives son importantes porque, como decía hoy en la mañana, la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Uh-huh. Así que Cierto. Uh-huh. gracias por Gracias. su compañía y nada, pues un gusto estar. Voten Igual, con igual. conciencia, voten con conciencia. Gracias. Chao. Chao, chao.